¿Alguna vez te has preguntado si tienes un don? ¿Has sentido frecuencias vibratorias que son emanadas desde otros planos dimensionales? ¿Has sentido la rosa de Guadalupe a tu alrededor? Tal vez te preguntes si estás loco, o tal vez te preguntes si creas que eres el nuevo Mesías sobre la faz de la Tierra. Vamos a desentrañar un poco la situación de cómo funciona el espiritismo y cómo saber si realmente tienes algo espiritual o estás pasando por una fase severa de adicciones. Bienvenidos a mi canal, esto es Iwasan Tarot. ¿Tengo un don o solo estoy loco? Empecemos con lo primero. La espiritualidad no es algo que se compre en el mercado de Sonora como los cuarzos que tienes guardados en tu alacena de 10 pesos. No es así. Tampoco se compra a través de ceremonias espirituales o religiosas, mucho menos mágicas, y ni hablar de hongos, alucinógenos y este tipo de cosas. La espiritualidad es algo con lo que las personas nacen, pero también es algo que se puede llegar a desarrollar con el tiempo. Todo depende de las prácticas de la persona y del tiempo que le dediques. Esto es como estar en el gimnasio. Tú vas y cargas y cargas y cargas hasta que logras una hipertrofia muscular. Pues lo mismo ocurre aquí, la hipertrofia espiritual. Habrá quien tenga un don más desarrollado y un don menos desarrollado. Esto no es una competencia para ver quién sabe más o quién tiene más poderes mágicos. No se trata de eso. Se trata de tú estar bien. Primero hay que bajarnos un poco de la nube espiritual y ponernos en contexto. Por ahí del siglo XVIII, 1850, existió el fenómeno de las mesas parlantes. Las mesas parlantes que vemos en las películas donde todos se reunían y en círculos bajaban espíritus, fue un fenómeno real en Francia. Existió en esa época un hombre que se llamaba Allan Kardec, que él era científico y luego se dedicó a estudiar estos fenómenos. La historia cuenta que este hombre escribió muchos libros, pero que estos libros fueron dictados por espíritus. Pueden buscar un poco de él. Hay un libro muy famoso que se llama El libro de los mediums. En este libro él redacta lo que es un medium, cómo canaliza y demás situaciones. Él definía la situación de la media unidad o de tener un don, como le llama la gente de forma vulgar, como una facultad orgánica, es decir, que naces con ella. Es como tener el buen oído para la música, o tener una buena genética para el gimnasio, o tener un buen puño para golpear, ¿no? Pero que tengas esta capacidad no significa que los demás no la tengan, solamente que hay personas más habilidosas y hay personas menos habilidosas y que todos pueden llegar a canalizar hasta cierto punto. Eso en dependencia de su genética espiritual. Pero aquí hay un dato. La gente se llega a perder mucho, porque el tener un don no te hace ser santo ni te hace una mejor persona. Solo te hace un instrumento para poder dar un mensaje a una comunidad o a un consultante o a las personas que estén a tu alrededor. Si tu vida es un caos, si no tienes ética, si te mueve el ego, lo que vas a transmitir es pura basura espiritual. Así que antes de presumir que hablas con espíritus, pregúntate, ¿tu canal es lo suficientemente limpio para que tú puedas superar tus propios traumas y dar un mensaje adecuado a las personas que están a tu alrededor? Porque si no tienes ese canal limpio, evidentemente estás lleno de ego y al final del día tus mensajes no van a ser tan puros como deberían de serlo. Voy a entrar en un terreno un poco pantanoso. Hay una verdad que no le gusta a la gente decir, pero todos tenemos esta conexión espiritual. Yo lo veo desde mi cosmovisión y es, soy espiritista, ¿no? Pero la realidad es que todas las personas que se dedican a las mancias hacen lo mismo, ¿no? Escuchan una voz, sienten una presencia y te dicen el mensaje de la deidad o de la espiritualidad que esté en ese momento acompañándolos. Hay que recordar que todo en la vida es espíritu. El mar es espíritu, las plantas son espíritu, las piedras son espíritu, los animales evidentemente son espíritu. Entonces estamos rodeados de espíritus todo el tiempo. La primera forma en la que te puedes dar cuenta de que eres una persona que tienes un don es que entres a un lugar y en ese lugar sientas mala vibra o buena vibra.
Es como cuando tú entras a una iglesia. Hay iglesias que te dan paz, pero también hay iglesias que tú entras y sientes una mala vibra, sientes algo raro. O entras a un hospital y te sientes extraño, te sientes cansado, con dolor de espaldas, dolor de cabeza. Todo esto es parte del sentir, ¿no? Del medium sensitivo, que es el nombre correcto. Si llegas a una casa y te duele la panza, pues es porque hay algo malo. Pero eso no te hace especial, eso te hace ser poroso, sensitivo, poroso. Entonces, si tú constantemente estás sintiendo este tema de las vibras de los lugares o las vibras de las personas, en algún momento alguien se te acerca y sientes escalofríos y esas cosas, pues no está bien, porque tú estás dejando que otras espiritualidades entren en tu campo áurico, y eso obviamente habla de un mal desarrollo espiritual o de una falta de luz, por así decirlo, ¿no? Te hace falta callo, pa' pronto, te hace falta callo, porque al final pues lo que estás sintiendo son malas vibras. Generalmente los contactos con espíritus oscuros son más fáciles que los contactos con espíritus positivos. También existe el medium auditivo. Y aquí hay que tener cuidado, no vaya a ser que seas esquizofrénico. El medium auditivo es literalmente el que nosotros vemos mucho en misas espirituales, que llegamos a ver videos. Son las personas que reciben un mensaje a través de los oídos, lo escuchan y luego lo traducen. Esto no quiere decir siempre que vayas a escuchar la voz directamente aquí, a pesar de ser auditivo. ¿Saben? A veces es como si tuvieras una voz interna que te estuviera diciendo un ejemplo simple y común. No te subas al camión porque te van a robar, te subes a ese camión y te roban. Pues eso es un medium sensitivo. También es cierto que estos mediums sensitivos pueden llegar a ser exagerados y decirte, dice el espíritu esto, y el espíritu no está diciendo nada de esa forma, ¿no? O que pueden llegar a usar esta herramienta para estarte chantajeando. También existe el medium de trance o el medium de incorporación. Este lo llegamos a ver mucho en temas de películas. Películas como El Exorcista, ¿no? El exorcista se posee por un espíritu, o bueno, en la película se posee por un espíritu, y ese espíritu negativo hace que se transforme en chango. Pues lo mismo pasa con este tipo de mediums. Son personas que entran en trance, y cuando entran en trance dan un mensaje a la comunidad. Hay que tener cuidado porque este tipo de mediums, si no tienen la habilidad de estarse limpiando o de depurarse constantemente, pueden bajar entidades negativas. Y cuando no tienen este proceso de limpieza y bajan entidades negativas, pues el ambiente se pone ñero. Luego es complicado sacarlos, luego te dicen cosas que no deben de decirte, o en vez de ayudarte te vienen a generar problemas. Entonces también hay que tener su grado de incredulidad. Hay que tener un grado de incredulidad ante todo esto, porque pues puede ser que sea algo malo o que directamente la persona se esté haciendo el loco, ¿no? El poseído y el místico. También existen las personas que son clarividentes. Aquí es donde muchos caemos en el show. Un clarividente es una persona que a través de la mente o de una lectura llega a ver una imagen en la cabeza. A mí me ha llegado a pasar con las cartas, que al momento de tirar las cartas, yo sé las cartas que van a salir porque estoy viendo como una especie de película en mi cabeza. Eso es ser clarividente. Entonces, cuando tú eres clarividente, muchas veces las personas dicen, veo a tu abuelita detrás de ti. Sí, pero si tú estás viendo a mi abuelita, dime cómo es mi abuelita, cómo viste, cómo habla, algún gesto. Dime algo que sea real, no solo me digas que es mi abuelita, ¿no? Tienes que darme un contexto más amplio para que yo te crea que eres un medium clarividente. Aquí viene una parte que les va a gustar. También existen los mediums oníricos, los que llegan a soñar cosas. Pero no es que hayan siempre soñado con la abuelita, el primo, el vecino. Lo que se dice es que cuando tú sueñas con un ancestro, el ancestro tiene que darte un mensaje claro y preciso. Porque a veces también nuestro cuerpo no descansa y estamos recibiendo información constantemente de nuestro cerebro. Entonces el cerebro sigue trabajando y te sigue mandando imágenes a la cabeza. Se decía a través de Allan Kardec
que el espíritu cuando dormía se despegaba del cuerpo y era cuando trascendía otros grados de conciencia y podía recibir estos mensajes a través del sueño. La realidad es que muchas personas lo tienen y es muy común. El detalle es que tiene que ser palpable el mensaje. Por ejemplo, no puedes decir solamente soñé con mi abuelita, ¿no? Soñé con mi abuelita y que me decía que venía por mi tío y a la semana se murió mi tío. Ah, pues ahí sí hay una situación espiritual y no estás cayendo en locura. Siempre traten de que lo que ustedes vayan recibiendo de información, tenerlo apuntado, si son mediums oníricos, y ver qué se cumple y qué no se cumple. Alguna persona sabia me dijo un día que las verdaderas personas que tenían facultades espirituales no soñaban porque su cabeza estaba limpia, estaban descansando, su cuerpo estaba descansando, y que entonces solo soñabas cuando tú recibías un mensaje espiritual. Por el contrario, si tú todo el tiempo estás soñando, pues tienes que hacerte cosas para que tú tengas una visión onírica adecuada y que no recibas informaciones falsas. Entran aquí otro tipo de mediums que son los mediums olfativos. A veces nosotros llegamos a un lugar y llegamos a oler cosas. Hubo quien me contó apenas, oye, yo cuando llego a cierto lugar, hubo quien me contó cosas y me dijo, cuando yo llego a cierto lugar, a veces me llega un aroma como a tabaco y flores. Pero yo me he dado cuenta que cuando huelo a eso, a la semana se muere alguien. O sea, literalmente una persona fallece. Y huelo a veladoras. Entonces, me dice esta persona, el otro día yo llegué a un lugar, olía a veladoras, olía a flores, y yo les dije, alguien se va a morir. Pues sí, alguien se murió. El detalle fue que a mí me dijeron que estaba loca, y que yo era bruja, y que yo invocaba al diablo. Y yo le decía, es que también tienes que aprender que no porque tú tengas un don espiritual, quiere decir que la gente quiere escucharte. Tú no eres un cristiano para andar tocando de puerta en puerta. Tú le vas a dar el mensaje a quien te quiere escuchar y que entienda lo que estás viviendo. Porque si no te vuelves en un vendedor de fe. Y puede ser buenísimo, pero estar buscando gente no te deja bien parado. De forma rápida, ahora ya sabes cómo saber si tienes un don o no. Esta última parte es para las personas que se consultan o que van a ver a personas que tienen dones. ¿Quieres saber si alguien es un charlatán o te está diciendo la verdad? Aquí te lo voy a dejar. Primero que nada, un charlatán siempre te va a dar un precio fijo a los trabajos espirituales. Es cierto que muchas veces las personas resuelven con un vaso de agua y una vela. Pero también es cierto que las consultas serias en la mayoría de casos requieren de cosas diferentes entre consulta y consulta. Por ende, muchas veces no se te puede dar un precio exacto de cuánto vale el trabajo espiritual que estás buscando. Número 2. Si existe un lenguaje de superioridad y te habla como si tú fueras alguien inferior a él, pues realmente no tiene una espiritualidad y es una persona que se está alimentando del ego de la gente, ¿no? Para maltratarlos, y tú en este sentido de querer estar buscando una realidad o de estar como desesperada por una respuesta, llega a abusar de ti. La falta de coherencia creo que también es algo que no debe de tener una persona que se dedica al mundo espiritual o que tenga un don. Tú tienes que ver ¿cómo vive esa persona? Esa persona tiene paz, amor, desapego. ¿Tú lo ves que se desarrolla de una buena manera? ¿O tú ves que es una persona tóxica, celosa, manipuladora, que vive en dramas constantes, que todo el tiempo está deprimida? Pues ahí tampoco es, porque la persona no tiene un desarrollo espiritual que te vaya a ayudar a llegar a algún lado. La siguiente. La persona que te dice que dependes de él emocionalmente o espiritualmente. Tienes que consultarte semana con semana, si no las energías te van a atacar. Eso no es así, los espíritus no te van a atacar semana con semana, ni va a cambiar tu vida de un día para otro solo porque no te consultaste. Generalmente esto lo hacen para afianzar consultas y que tú estés ahí constantemente gastando. Sí se recomienda que la persona se consulte periódicamente, pero no cada semana ni cada 15 días, eso es de locos, ¿no? La quinta, que usen el miedo como un factor para que tú te hagas cosas.
Si no te haces esto, si no te quitas tal brujería, te va a ir mal en la vida. Sí es cierto que a través de brujerías puedes hacer que algo que viene malo cambie. Claro que sí es cierto. Pero también es cierto que muchas cosas las tienes que vivir. Y también es cierto que si una pastilla no te la tomas a tiempo por una enfermedad, eventualmente te va a caer el pedo. Pero no por eso te tienen que estar molestando y abusando de tu credulidad, diciéndote que si no lo haces te va a ir súper mal. Que no sepan decirte no. No sé. Hace un tiempo estábamos en un desarrollo espiritual y estábamos ahí y una persona empezó a decir que veía cosas y no estaba viendo nada. Y yo le dije a la persona, si no estás viendo nada, es más sabio decir en este momento no veo, a que te quieran dar respuestas sin espiritualidad o sin un sentido común, ¿verdad? Que usen un lenguaje vago, que te digan, tú puedes hacer esto o puedes hacer lo otro, que duden de lo que te estén diciendo. Y sobre todo porque a veces sí es cierto que no vemos bien, pero también es cierto que no puedes decir si tienes pareja o no tienes pareja. Pues o tienes o no tienes, ¿no? O sea, ante tu vida hay una verdad absoluta y esa verdad absoluta el adivino te la tiene que decir. Creo que el lenguaje vago es algo muy común cuando recurrimos a temas como los horóscopos, por ejemplo, ¿no? La ausencia de estudios también es importante. La gente, aun siendo indígenas, que vengan de una etnia o demás, vienen con estudios. La gente estudia. El brujo siempre fue estudioso de su sociedad en la que vivía para poder entender. Porque gran parte del tener dones o facultades espirituales se tratan del entender al ser humano, entender por qué no está bien y cómo funciona mejor. Entonces, son cosas que les dejo por aquí para que ustedes las tengan que meditar, que las piensen mucho, cuídense mucho. Yo ya me voy, creo que este video se me hizo más largo de lo normal. Échenle ganitas y síganme en todas las redes sociales. Bye, bye, bye.